más que acuñarlo como un conocimiento, lo podamos plasmar también en nuestras intervenciones cotidianas y en nuestra vida. Así que eso es como el objetivo final del curso, que esto se refleje luego, ¿no es cierto?, en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, desde allí, creo que la voz la tienen ustedes. Con Joaquín les vamos igual a hacer este refuerzo de contenidos que les prometimos. Y si alguien nos habla por chat, Miguel nos va a ir acompañando con su voz de fondo para leer lo que dicen, y también quien quiera hablar o aportar en la conversación, está totalmente abierto el micrófono. Claro. Para que también no sea tan monótono y se escuche solo una voz, ahí me meto entre medio. Bueno, me gustaría dar las últimas explicaciones. Como somos varias personas, no pueden estar todos los micrófonos abiertos, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero explicar es el tema de que hay un botón, una funcionalidad que es levantar la mano. Eso nos indica o me indica a mí de que a lo mejor desean hacer alguna pregunta o alguna sugerencia que todavía no ha sido respondida. Entonces, esta manito se puede encontrar, si ustedes van a la parte inferior del programa, hay una parte donde dice participantes. Y si apretamos en participante, obviamente, se nos abre una ventana en la parte derecha con todos los participantes de esta sesión. Y si yo paso por encima de los nombres, me da algunas opciones, pero si yo paso por encima de mi nombre, debería aparecer la función de la mano, que es levantar la mano. Entonces ustedes lo aprietan y va a aparecer un icono en su pantalla. Si quieren, pueden apretarlo ahora para probar cómo se utiliza. María Cristina delante lo pudo hacer y levantó su mano. Ahí yo estoy viendo que Pilar tiene su mano como levantada, dice, claro, mano alzada. Entonces esa es la idea para que si escuchan algo o no queda claro, la idea es que podamos hacer esto, levantar la mano al tiro y así podemos despejar la duda en el mismo momento. Eso sería lo ideal. Y si no, si ya no encuentran cómo hacer la mano, pueden mover la mano, hacer alguna seña, igual lo vamos a entender. Para las personas que no tienen micrófono, obviamente van a tener que comunicarse a través del chat y como decía Paula, yo voy a ir leyendo estos comentarios. Lo otro que se me olvidó informar en la mañana es que estas clases son grabadas. Así que si alguien no tiene molestia, vamos a proceder a grabar la clase, ¿verdad? Para después compartirla con personas que no pudieron ingresar. Así que eso, Paula, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más eficiente y poder aclarar sus dudas y a la vez reforzar los contenidos. Como les habíamos adelantado, es importante que quizás nos manifiesten si hay alguna parte del curso que les haya llamado la atención por algún caso en especial que estén abordando o porque fue algo que les causó a lo mejor sorpresa o dudas. Todos bienvenidos en esta primera parte para aclarar sus consultas. No sé si habrá alguna en particular que tengan. ¿No? Bueno, igual de repente las dudas van surgiendo a la medida que vamos reforzando, así que cuando estemos en eso, si surgen dudas, como les dijo Miguel, igual pueden ir haciendo las consultas, ¿ya? Pueden interrumpir o escribir en el chat. Exacto. Vamos entonces a compartir pantalla. En sus pantallas va a aparecer un PPT que vamos a ir moviendo de acá. En la mañana tuvimos algunas dificultades con el pasar de una lámina a la otra, pero pensamos que hoy día, o sea, ahora en la tarde puede ser mejor. Así que había abierto otro. Ahí sí. Bueno, a veces cuando quieran pasar la página puede que se quede pegado, hay que darle unos segundos porque en la mañana tampoco era muy largo el retraso. Ya, perfecto. Entonces, estamos en el módulo 3, en el módulo que aborda los aspectos jurídicos como herramientas para el abordaje de violencia. Parece que hay un micrófono abierto por ahí. Sí, hay uno abierto, lo acabo de cerrar. Ya, súper. Entonces, lo primero es recordar que nuestro país ha firmado ciertos tratados, ¿no es cierto? Ha
ha convenido con otros países, tanto a nivel global como interamericano, ciertos pactos, ¿no es cierto?, ciertas convenciones. En el módulo 3 se hace referencia en varias oportunidades a la Convención Belém do Pará, no sé si les suena porque se nombra varias veces, y la CEDAW. Respecto a estas dos convenciones, es importante que veamos que hay aspectos de ellas que estamos utilizando frecuentemente y no sabemos a lo mejor su origen, pero que nos han ido colaborando en la descripción de un concepto o acercándonos a la descripción de un concepto de lo que es la violencia, lo que son los tipos de violencia y los ámbitos o contextos donde ésta se desarrolla. Y eso de alguna forma nos abrió los ojos frente a una realidad mundial y nos obligó también a poder generar normativa interna, o sea, normas, leyes, así como también servicios que pudiesen abordar la temática de violencia contra las mujeres. Ese es su origen, ¿no? Primero, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? El reconocer a las mujeres como sujetas de derecho y considerar que la violencia es una forma de discriminar o de discriminación frente al goce de los derechos que tenemos las mujeres. Eso lo dice la CEDAW y nuestro país lo recoge, entendiendo que esta discriminación nos deja en una asimetría o desiguales con respecto a los hombres. Luego de eso, funcionó. Tenemos un aspecto de la Convención Belém do Pará que nos ayuda a ver que la violencia es cualquier acción o conducta, ¿no es cierto?, que causa tanto daño, muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, pero, y aquí es la parte yo creo que fundamental, apertura la violencia catalogada a lo mejor durante mucho tiempo como íntima, privada o doméstica, hacia una violencia que también se puede ver en el ámbito público. No sé si recuerdan ustedes dentro de su propia historia o quizás de sus ancestras que les decían la violencia no es un problema que pueda hablarse fuera de la casa, ¿no? Los problemas de pareja se arreglan en la pareja y no es bueno meterse. También en servicios públicos que mujeres fuesen a hacer denuncias de lo que les estaba sucediendo, violencia física, y les dijeran que eso no era denunciable porque era su marido, porque tenía que arreglarlo en casa. En este sentido, abre un poquito la conversación para que conversemos respecto a esto, a que la violencia contra la mujer era considerada como solamente violencia intrafamiliar y principalmente doméstica. ¿Les suena lo que estoy diciendo como algo conocido por ustedes? ¿Está abierto el chat? No sé si todos los tienen. Aquí está. ¿Alguien nos ha escrito, Miguel? Nada. Por el momento no todavía. Vamos a seguir. ¿Sí? Ahí vais viendo la timidez de a poquitito. Porque son saberes que tenemos todas y todos. En realidad no es muy técnico todo esto, sino más bien de vivencias personales y creencias socioculturales que nos han ido también impregnando en nuestras formas de ser mujer y también en nuestras formas de vivir las relaciones. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer como el énfasis en esto? Porque la normativa también en un comienzo en nuestro país se dirige principalmente a regular el ámbito de la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico o intrafamiliar, ¿ya? Y es por eso que tenemos una ley también, una ley marco, una ley grande, que es la 20.066, que es una ley de violencia intrafamiliar. Ahí habló Pilar, Miguel. Sí, acá estamos viendo, dice, Pilar dice, todavía existe una confusión sobre los conceptos, lamentablemente, y entre los mismos servicios públicos, sobre todo en los casos de derivaciones hacia los centros. Sí, es cierto.
nos falta mucho, y bueno, ese es también un objetivo, como lo decíamos, fundamental de tomar este curso y que sea ofrecido principalmente a personas que trabajan atendiendo a otras personas, que somos los servidores públicos, personas que ofrecen su ayuda, acompañar procesos, pero quien es protagonista, ¿no es cierto?, de la historia es la propia persona, y por tanto debemos reconocer el énfasis que la misma persona pone en su historia. Desde allí, recordar lo que han visto en módulos anteriores respecto a la tipología de violencia, que la vuelve a enunciar tanto la Convención Belém do Pará como otros instrumentos, que nos referimos principalmente a 4 tipos, ¿no? A la física, psicológica, sexual y económica. Sin embargo, podemos subsumir en estos tipos manifestaciones, muchas y diversas manifestaciones de violencia, y hoy día ya estamos abriendo esta concepción o esta tipología también a la violencia simbólica, que pareciera no estar contenida en ninguna de estas 4, la violencia simbólica, la violencia estructural. Entonces, también es un sumar y sumar a aprendizaje. Yo sé que en los módulos también han hablado algo de la violencia simbólica. En cuanto al ámbito, ampliamos también, ¿no es cierto?, de sacarlo del espacio familiar hacia la comunidad. Sabemos que la violencia también se vive, la violencia contra las mujeres también se vive en espacios públicos. Por ejemplo, transporte público, ¿no? Los acosos callejeros, el trabajo, en la televisión, la objetivización de nuestros cuerpos, y así suma y sigue. No es una violencia que solamente se pueda encontrar en el espacio intrafamiliar o doméstico. Luego también tenemos violencia ejercida por el propio Estado. Tenemos hartas prácticas todavía que seguir mejorando como país, como comunidad, para evitar vulnerar a las mujeres. Quizás hay un concepto de la violencia muy naturalizado, o sea, más que un concepto, una práctica de la violencia contra las mujeres naturalizada en nuestra sociedad que debemos ir cuestionando. Así también sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer respecto tanto a la atención como a la legislación y primordialmente también la educación. Es importante considerar dentro de las acciones a implementar, que nos piden implementar los tratados internacionales, los conceptos de interseccionalidad, intersectorialidad y territorio. No sé si les ha quedado claro con los módulos anteriores lo que son estos conceptos, cómo se aplican en las prácticas cotidianas, en las atenciones hacia las mujeres que viven violencia. Me gustaría a lo mejor a modo de ejemplo, a pesar que veo hartas caritas haciéndome así, que es súper bueno porque tienen incorporado el conocimiento, hablar de un poquito nomás de la interseccionalidad, poner un ejemplo respecto a, y porque además lo vemos mucho en operadores de justicia, también en las policías, ¿no?, que también hacia ese lado, una mujer que vive violencia generalmente es estereotipada, o sea, esperamos que ella sea de una determinada forma, ¿no? Si cerramos los ojos y pensamos, ya, a ver, quiero pensar en una mujer que vive violencia, generalmente pensamos en una mujer occidental que se parezca un poco a una, ¿no? Que hable a lo mejor nuestro idioma, generalmente de una clase media baja, sin mucha independencia económica, o sea, un estereotipo, ¿no? Y eso está plagado de prejuicios además. Cuando empezamos a pensar en que las personas estamos como entrecruzadas o transversalizadas por un montón de ámbitos, también aperturamos nuestras intervenciones hacia una mujer que no es ese molde de persona que estamos imaginando, ¿no?, sino que la interseccionan su raza, su credo, sus capacidades diferentes o no, si esa mujer ha estado privada de libertad, si es urbana o rural, si vive en el país y además tiene la misma lengua nativa o no, etcétera. O sea, un montón de factores, ¿no es cierto?, de diferencias que hacen que las intervenciones en violencia contra las mujeres no sean únicas
no sean normadas de una igual forma para todas. Y es muy importante entonces aplicar en la intervención y específicamente, ojalá también en los procesos, que nuestras sentencias tengan estos enfoques, que las denuncias, porque una mujer no llega a lo mejor llorando mal o con signos físicos de haber vivido violencia, sea negada su denuncia o porque esta persona quizás es conocida en la ciudad porque ha ido muchas veces a hacer denuncias o en su infancia también tuvo a lo mejor algún problema legal y así. Suma y sigue respecto al prejuicio que debemos ir de alguna forma sacando, pero es muy posible hacerlo cuando tenemos intervenciones con una pertinencia interseccional, perdón. Aquí hay un comentario, Miguel, Carmen Gloria. Exacto, sí, antes de que pasemos de largo el tema, ella dice, hoy de hecho aparece la ministra de Cernamec en conversaciones con el directorio de Metro para tener carro diferenciado entre mujeres y hombres. Y Daura también Y dice Laura algo. respondió sobre lo mismo y dice, pero si se hace, los hombres no aprenderán a respetar. Creo que las leyes deberían ser más drásticas. Respecto a las medidas para poder erradicar o minimizar la violencia contra las mujeres, creo que estamos siempre tratando de implementar nuevas medidas, buscando estrategias para minimizar los efectos que ocasionan, ¿no es cierto?, el daño que ocasiona el haber vivido violencia. El acoso en medios de transporte público, los abusos sexuales son tremendos y dejan enormes consecuencias en la vida de las personas, en la vida de estas mujeres que muchas veces son culpabilizadas por el mismo acto violento que han recibido, o sea, cómo andabas vestida, qué horas andabas, etcétera. Sin embargo, creemos profundamente que hay una parte de lo que hice en ambas respecto al aprendizaje. Efectivamente, nuestra cultura es la que tiene que cambiar y eso se hace a través del aprendizaje, a través del poder ir adquiriendo herramientas para mirarnos como más que un enfoque, o sea, más que una sola mirada, tiene que ser un algo que nos invada, que nos genere creencias distintas a las que tenemos hoy día. Y eso se hace, yo creo, en todos los espacios posibles. Ahora, el tema legislativo, ojalá las penas duras solamente pudieran erradicar la violencia hacia las mujeres. Creo que es un conjunto, y por ahí sale el trabajo intersector, es un trabajo conjunto, no solamente de Cernamec, sino de todos los sectores que puedan intervenir con personas y que vayamos incorporando en nuestras intervenciones la forma de vernos a las mujeres de una manera igualitaria, justa, digna, y obviamente siempre rechazando la violencia en nuestras prácticas relacionales. Por eso que pienso que hay que hacer un poco de todo de repente para ir cambiando nuestra realidad. La ley obviamente pretende y debe ser mejorada, eso lo vamos a ver aquí en un ratito más, un poquito adelante, a ver si se puede cambiar. No resulta, pero vamos a ver. Ahí sí. Acá me quería detener en esta lámina, porque efectivamente existe una propuesta actual de poder tener una ley integral que aborde todas las violencias, o la mayoría de ellas hacia todas las mujeres, ¿no? Hacia la diversidad de mujeres. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la ley actual, como hablábamos hace un rato atrás, ubica a la mujer solo al interior de la familia como sujeta de, digamos, de esta, o recibiendo estas violencias. Sin embargo, ¿quién queda fuera? ¿O qué es lo que hemos, a lo mejor, lo tenemos más cercano de recordar? Efectivamente, hoy día una mujer que no ha tenido hijos o no ha convivido con el hombre que ejerce violencia queda fuera de este marco normativo. Y es por tanto que las relaciones de pololeo sin convivencia
aunque hayan hechos que nos hablen de violencia de género, de una violencia que además es bastante particular, ¿no? Porque la ejerce tu pareja. Hoy día no esté regulada en esta ley de violencia intrafamiliar, y es por eso que nos hemos tenido que valer de otras herramientas legales para poder ir acompañando a las mujeres también en los procesos legales, a través del Código Penal, con otros tipos penales que si bien tienen una sanción, para hablarlo como en términos generales, menor aquella que pudiésemos obtener si estuviesen dentro de este otro marco legal, podemos seguir ocupando. Es así como muchas veces nos hacemos valer de la acción de no discriminación arbitraria, por ejemplo, en el caso de poder solicitar revertir actos discriminatorios en contra de las personas por su orientación sexual, sexo, identidad de género. También tenemos, ¿no es cierto?, el Código Penal, el Código del Trabajo, que nos habla del acoso laboral, y así varios cuerpos normativos. Pero esperamos optimistamente, ¿no es cierto?, que este año pueda ya cobrar un poquito más de cuerpo y vida el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Está un poquito desactualizado en la etapa en la etapa en la que va hoy día este proyecto de ley, pero en el módulo estoy segura que está actualizado, porque nuestra compañera Alicia Candia hizo su trabajo ahí, nos precisó la fecha de... Sí, así que ahí voy a subir otra presentación que nos parece, con Joaquín, que es interesante de conocer, porque nos va a ayudar a poder orientar no solamente a las mujeres que atendemos, sino también a todas aquellas que conocemos, muchas de ellas nuestras familias, nosotras mismas, y que dice relación a cómo efectuar una denuncia, dónde se efectúa esta denuncia, quizás también si estoy obligada o no a denunciar por ser funcionaria o funcionario pública, y eso. ¿Ven la presentación? ¿Se logra ver? Ahí. Muy bien. Entonces, lo primero es comentarles que me parece que hay un chat, Miguel. Sí, es que están respondiendo a tu pregunta, se ve perfecto. Ya. Super. Entonces, respecto a la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, vamos a referirnos en un primer momento a los vínculos que protege esta ley. Y si ven la lámina y la observan de arriba abajo, se van a dar cuenta que, tal como lo decíamos hace un rato atrás, está un poco acotada respecto de a las mujeres que sí podrían ser a lo mejor beneficiarias de, lo digo beneficiarias entre comillas, como usuarias de esta ley. Creo que hay otro chat, Miguel. Sí, no escribe Pilar respecto a lo que estaba hablando de la violencia, dice, creo que nosotros como Cernamec debemos solucionar dentro de la misma institución un vacío que existe en la atención hacia las mujeres que son víctimas de violencia, pero no de pareja. Lamentablemente veo a diario demanda espontánea y derivaciones que debemos rechazar la atención por no ser de nuestra competencia. ¿Dónde obtienen ayuda a esas mujeres que sufren violencia por un hijo, un hermano, pero como no es de pareja, no podemos ingresarla ni patrocinar? Las casas de acogida nos derivan a nosotros, el tribunal de familia también, etc. En la Corporación de Asistencia Judicial, la CAJ. Claro. Bueno, contestando a la pregunta de Pilar, sabemos que la oferta pública hoy día con respecto a la atención de mujeres que viven violencia es bastante acotada. Todos los años estamos solicitando ampliar nuestra cobertura porque sabemos que es necesaria. Sabemos que hay muchas mujeres a lo largo del país que requieren atención, que requieren patrocinio de un abogado que además haga una defensa de sus derechos con enfoque de género, con la convicción de que esa violencia que vivió esa mujer
no solamente se repara a través de una sentencia, sino que de todo un proceso que visibiliza la violencia que ha vivido, y lamentablemente los recursos son bastante acotados. Debemos decirlo nosotros que trabajamos acá a nivel nacional, que creemos que efectivamente como Estado debemos hacer una inversión mucho mayor en la violencia contra las mujeres, la atención, en la educación. Eso es una parte, ¿no? Eso es una parte de lo que creemos que estamos en gran deuda. Por otro lado, también es muy importante el trabajo intersectorial. Creemos también que estas competencias, estas herramientas, deben ir siendo parte de una práctica cotidiana, como lo decíamos hace un rato atrás, o parte de las creencias también, y del trabajo enfocado respecto de otros servicios públicos. Porque si bien Cernamej tiene una especialidad y creemos que debemos seguirla teniendo y seguir mejorando en esto, también hay ciertos vacíos que se producen en otras partes de la cadena. Si tú te das cuenta, Pilar, muchas veces los peritajes, por ejemplo, carecen de enfoque de género, estereotipan a las mujeres. En los juicios, en los tribunales, podemos ir con un proceso reparatorio o al menos un proceso de resignificación sólido, pero llegamos a la audiencia y esa mujer se desarma porque el juez o la consejera técnica o la otra parte la vulneran. Y así, en muchos otros espacios creemos que es importante también este trabajo mancomunado para que no sea solo responsabilidad de una parte del Estado, sino que estemos todos y todas comprometidos en buscar una solución al problema, que es un problema social. Sin embargo, acojo y recojo el pañuelo, y desde el año 2018 en adelante hemos intentado generar orientaciones técnicas con una amplitud de mirada, partiendo de ahí, porque sabemos que hay que sensibilizar, desnaturalizar, capacitar, pero también es importante ir generando líneas de trabajo que hablen de la diversidad de mujeres y de la diversidad de formas de vivir violencia, y en eso estamos, en ese camino, y esperemos sigamos avanzando en ello. ¿Hay una pregunta o alguien con la mano levantada, parece? ¿No? Sí, mira, que en relación a la pregunta que estaban haciendo antes, yo tengo también una impresión de que actuamos como Estado absolutamente segmentado, y no solamente en el tema de la violencia contra las mujeres, también la violencia contra los niños, por ejemplo. Siempre, si hay un problema de atención psicológica, es una institución; si hay problema de aprendizaje, otra institución. Entonces, finalmente, y todo el mundo tiene que ir a contar la historia, lo cual revictimiza a las mujeres y a los niños en particular, a las personas, ¿sí? Y finalmente no damos una buena atención y las personas se desmotivan de poder seguir un proceso que podría ser reparador. Eso aparte de todos los estereotipos y la falta también de formación de profesionales que tendrían que atender a las personas vulneradas en las diferentes instancias del Estado. El trabajo creo que las leyes pueden ayudar, pero para mí también hay un tema de formación desde niños y niñas que tiene también que ver con la educación sexual, que en Chile es tan prácticamente como algo considerada como algo que no se debe hablar prácticamente, y eso yo creo que influye mucho en los temas de violencia. La educación sexual, la educación afectiva, el poder hablar de las diversidades de una manera amplia y tolerante, nos falta, estamos ahí. Yo creo que el trabajo en red es necesario, y romper con el individualismo también, porque muchas veces cuando estamos en el box de atención con la persona, olvidamos que no estamos solas y solos, que somos parte de esta cadena de acompañamiento a las personas, y que finalmente somos nada más que eso, una parte. Y el todo debe actuar de manera coordinada, como lo decías tú, si no el resultado generalmente es desesperanzador para las personas. Carmen Gloria nos dice algo, Miguel. Sí, Carmen Gloria nos acaba de escribir, dice: absolutamente de acuerdo. En nuestros programas educativos no existe la educación integral. Es importante, no sé si les ha pasado, pero leyendo los módulos,
vamos como cuestionando nuestras propias prácticas y creencias que teníamos respecto a la violencia contra las mujeres. Y eso habla también de muchos mitos que tenemos muy arraigados en nuestra cultura respecto de lo que es ser mujer o cómo vivir aspectos tan relevantes como los que decía Luisa, nuestra sexualidad, las maternidades, etc. Alguien nos dice educación integral sin ramas aisladas, creo que quiso poner Carmen Gloria, y el Daura también nos da su opinión. Dice, estoy de acuerdo con lo que están opinando. Carmen Gloria nos dice, sexualidad y emocionalidad van de la mano. Súper. Pilar escribe, Miguel. Sí, yo te ayudo, no te preocupes. Dice, nosotros, desde el centro hemos tratado de realizar prevención en los establecimientos educacionales de salud, pero es difícil por un recelo de los profesionales, a que llegue otra persona a decirles que tienen obligación de denunciar, por ejemplo. O cuando queremos capacitar a funcionarios públicos, cuesta mucho que realicen después la bajada de la información. Sí, se ve bastante eso, ¿no? Que finalmente somos las personas quienes a veces vamos poniendo algunas trabas en el camino para que esto fluya de mejor manera. A veces en los niveles nacionales se crean ideas respecto a cómo se implementan las cosas en el territorio, pero luego en el territorio ocurren todas estas cosas cotidianas que son resistencias que tenemos las personas para hacer cambios en nuestra forma de ver el mundo. Yo creo que por ahí va esa resistencia a modificar conductas y creencias que están muy asentadas en nuestras historias personales, y porque además implica un cuestionamiento, y eso es difícil para todas las personas. Por ahí hablábamos harto de la ley de identidad de género, respecto a cómo hoy día vamos a atender a estas mujeres trans que van a tener el derecho legal de atención en nuestros programas. Ya no va a ser un favor, ni tampoco va a ser un protocolo de atención, va a ser su derecho, cuando ellas hagan el cambio de sexo registral y puedan ejercer con toda plenitud sus derechos como mujeres. Y es allí donde surgen millones de prejuicios, de barreras de entrada, de pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Necesito a lo mejor especializarme o necesito que me expliquen más? Sí, una parte de esa, lo que decía Luisa, la formación, que es importantísima, pero yo creo que casi al mismo nivel de importancia está el derribar barreras y prejuicios respecto a las personas. Y desde allí sensibilizar. Creo que es una gran tarea hoy día para ir ampliando nuestra mirada en las intervenciones y también posibilitarnos ir trabajando de manera conjunta. Deben haber muchos otros caminos, me imagino, pero esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, hoy día con esta formación, debiese ser replicado en conversaciones, eso es sensibilizar, eso es poner los temas, ¿no? Y es una forma de ir derribando barreras. No sé si alguien más quiere opinar algo. Podemos seguir entonces. Aquí está la pantalla. Les devuelvo el PPT. Habíamos quedado en que estas son las relaciones de parentesco que son reguladas en la ley 20.066, pero ahí está faltante la relación de pololeo, que es sin convivencia y no tienen hijos en común, como serían los casos de los convivientes, exconvivientes, cónyuges, excónyuges, padre o madre de hijo en común. Sí consideré, al igual que la ley de maltrato habitual, a las personas que están bajo el cuidado o dependencia de otras personas u otros integrantes del grupo familiar, los asimila a un parentesco, cuando uno tiene bajo su cuidado a personas con alguna vulnerabilidad especial, como son los niños y las niñas, los adultos y adultas mayores, las personas con capacidades diferentes o diversas. Esta ley también aborda su protección cuando están bajo el cuidado de una persona al interior de una familia, aunque no tengan una relación de parentesco, sí le da esa posición legal, ¿ya? Y obviamente el vínculo más reconocido, digo reconocido porque legalmente tiene bastantes legislaciones, el de cónyuges y excónyuges. La novedad que nos presenta la ley de femicidio es que reconoce por primera vez como dentro de la ley penal, que es mucho más rigurosa, la relación de convivencia.
antes de la ley que penaliza el femicidio en nuestro país, no existía esta categoría reconocida. Y es muy importante considerar, porque van a escuchar también quizás en conversaciones, que para qué es necesario tener un tipo penal que hable del crimen de un hombre hacia una mujer cuando tienen alguna relación, que ya estaba penalizado con el homicidio calificado, etcétera. Pero esta ley tiene una doble función, o sea, por una parte, no aumenta las penas, sino que como que precalifica el delito cuando hay una relación de pareja o expareja o de convivencia, pero además visibiliza que la muerte de las mujeres por razones de género en el contexto de pareja es una realidad de nuestro país y es un gran problema social. Sabemos que anualmente en Latinoamérica mueren millones de mujeres, miles, y no en todos los países la legislación reconoce estas muertes por razones de género. En nuestro país es uno de ellos. Nuestro país reconoce la muerte de las mujeres o el asesinato de las mujeres en el contexto de pareja o expareja, y por tanto se llama femicidio, o se reconoce como femicidio, y en otras legislaciones como feminicidio. Eso solamente como un aporte hablando de esto, de los vínculos que protegen las leyes. Ahí hay dos leyes que protegen vínculos diferentes, por ejemplo. Luego, esta parte es muy útil, encontramos nosotros, porque lo hicimos nosotros quizás, pero es útil en la práctica porque nos va a dar como luces de qué es lo que es una denuncia, dónde se puede hacer, cuáles son los límites quizás o no, y partimos aseverando que la denuncia es una comunicación de la ocurrencia de un hecho que se hace ante carabineros o PDI, por ejemplo, en el caso de las policías, y que no debiese jamás recibir algún tipo de condición para ser recibida. No sé si les ha tocado escuchar a mujeres que digan, me dijeron que hiciera la constancia. Y no denuncia, no utilizan el término denuncia siempre, sino que como dejé la constancia de lo que me pasó. O voy a ir a dejar una constancia. Hay que distinguir bien que dejar una constancia es como hacer constar un hecho, pero de eso no deriva ningún procedimiento posterior. En cambio, una denuncia, que ese es lo que debiese siempre ser recibido cuando se está denunciando violencia contra las mujeres en el contexto intrafamiliar, no debiese tener ninguna condición. Por ejemplo, en algunas oportunidades nos han comentado que a algunas mujeres les dicen que tienen que ir con la constatación de lesiones hecha para poder recibir la denuncia por violencia física. Eso es un mito. No debiese jamás exigirse. Si luego eso va a constituir una prueba en su juicio, va a obrar a su favor, pero no debiese ser un obstáculo para recibir la denuncia. Por ejemplo, tenemos ahí que las personas, en ese sentido, es bueno informarles eso, que siempre van a tener derecho a la denuncia, y posicionar a la denuncia como lo que es, un derecho de las personas. También se puede hacer directamente en los tribunales penales, en el tribunal de familia, si estamos hablando de violencia psicológica y económica, o en fiscalía, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de violencia física, sexual, maltrato habitual, amenazas. Esos delitos siempre son denunciables en fiscalía, además de las policías, esto va sumando. Y por último, en gendarmería, si se trata de delitos que han ocurrido al interior de los recintos penitenciarios. El objetivo de la denuncia es, ¿no es cierto?, es dar cuenta de la comisión de un delito, y pueden denunciar tanto las personas que son víctimas del delito, como también las personas que tengan conocimiento directo de los hechos. Y acá aparece una figura que es la denuncia anónima. Hablamos muchas veces de denuncia anónima, pero el término no está bien utilizado. Las denuncias no son anónimas, sino más bien confidenciales o con reserva del tercero o tercera denunciante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De acá esta parte que seguramente les han preguntado, les van a preguntar, o se han preguntado a sí mismas si son funcionarias públicas, es quién está obligada o obligado a denunciar. Paola, acá tenemos... disculpa, te puedo interrumpir un poco. Lo que pasa es que tengo a María Cristina Oyarzún, que levantó la mano hace un momento. Me imagino que te va a decir algo. Por supuesto. De lo que estábamos hablando. María Cristina, te podemos escuchar. Gracias.
Dos consultas tengo. La primera, que seguramente viene posteriormente, pero como que no alcanza a levantar la mano justo. Tiene que ver con las querellas. Siempre quiero como saber de qué depende que una denuncia se transforme o no en una querella. Porque nosotros aquí en Casa de Acogida muchas veces nos preguntan si la mujer presenta o no querella y por qué no. Y esa es una respuesta que muchas veces los abogados no... Es como, tiene que ver con la gravedad del delito, tiene que ver con ¿con qué tiene que ver para poder decir esta mujer por qué puede presentar querella y otra no? Ya. Eso. Esa es una y tenías otra. ¿O es la Sí, única? la otra que tiene que ver con esto de la obligatoriedad de los funcionarios públicos. La pregunta es, aquellos que estamos en una condición de trabajar en lo público, pero sin estar formando parte del cuerpo, digamos, es decir, trabajando en horarios, ¿somos considerados funcionarios públicos para esa oportunidad o no? Porque esto de ser funcionario público es sí a veces para algunas cosas y otras no para muchas otras, digamos. Esa es la pregunta. Sí, te entiendo la pregunta, María Cristina, y en la mañana estuvimos hablando de ese mismo tema, así que súper porque es muy interesante. Respecto a la primera pregunta, ¿qué características debiese tener una denuncia para que se convierta en querella o no? ¿O quién decide si es una querella o no? Primero, aclarar que las querellas son el símil de las demandas en derecho civil. En derecho penal, y lo voy a explicar de una manera bastante didáctica, ya para las compañeras abogadas no se espanten del mal uso de la terminología jurídica, porque la idea es que entendamos de qué se trata, ¿ya? Entonces, decía que la querella es un símil de la demanda en derecho civil, en derecho penal el símil es la querella. Por lo tanto, si una persona sufre o vive una situación que considera delictiva o constitutiva de un delito, por ejemplo, una mujer que ha vivido violencia física, tiene lesiones, ha constatado esas lesiones, puede hacer siempre y en todos los casos una denuncia. O sea, todas las personas podemos hacer la denuncia por los hechos que consideramos nos han vulnerado. Quien está encargado de investigar y decir si efectivamente acá las características de lo que le pasó a esa persona son constitutivas de un delito o pueden ser constitutivas de un delito, es la Fiscalía. Eso hay que tenerlo claro, que no es Carabineros quien debiese decir, no, señor, eso no es un delito, no puede denunciar. Partiendo de esa base, todas las personas tenemos derecho a denunciar. Por lo tanto, todas las mujeres podrían hacer denuncias. Dos, querella también podría hacerla cualquier mujer que considere haber sido víctima de un delito para ser presentada ante el tribunal correspondiente. La querella es un escrito, o el acto material, digamos, lo representa un escrito que debe considerar ciertos aspectos para que sea admitido. No es cualquier escrito, no es cualquier forma de comunicar a un tribunal que esta persona ha sido víctima de un delito, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar en el artículo 113 del Código Procesal Penal, donde nos dice qué características debe tener este escrito para que sea admitida por el tribunal. Porque también te podría decir, ¿es un derecho a todas las personas presentar querellas cuando han sido víctimas de un delito? Sí, es un derecho también. Pero no te puedo decir que ese derecho va a ser acogido si no es presentado de una manera formal, porque esa es la distinción también con la denuncia. La querella sí es un acto formal, que da a conocer al tribunal que la persona ha vivido una situación que es considerada por esa persona un delito, y además porque debe ser patrocinada por un abogado habilitado. Tampoco lo requiere la denuncia. En este caso, la querella, tal como las demandas en lo civil, requieren del patrocinio de un abogado o de una abogada. Y eso también genera complejidades a veces para las personas que no pueden acceder a asistencia jurídica gratuita y que tampoco tienen los medios para contratar un abogado o una abogada particular. Y desde allí, Cernamej ha querido no hacer ninguna distinción respecto a las capacidades socioeconómicas de las mujeres que atendemos, y los centros de la mujer, las casas de acogida, todos los dispositivos Cernamej no filtran, digamos, el ingreso de una mujer por su capacidad socioeconómica, y por lo tanto, el patrocinio de un abogado o abogada habilitada van a poder tenerlo siempre las usuarias de nuestros dispositivos. Por dar el ejemplo y contestar un poco respecto a
a una entrada más igualitaria a este derecho a querellarse. Luego, la querella puede tener una enunciación de los hechos de una manera que la persona ha decidido ordenar. Siempre que hablo de la persona es porque creo que los abogados y abogadas interpretamos lo que las personas nos dicen, ¿no? Las historias de la persona. Finalmente el que hace el escrito es el abogado, pero con los hechos que ha relatado la persona. Por el otro lado, si no hay querella, quien enuncia los hechos o los ordena de una manera única es la fiscalía, con la denuncia que ha hecho la mujer. Ahí vamos haciendo los dos caminos, ¿no? Por un lado, la denuncia va a seguir su curso, va a ingresar a fiscalía para su investigación, y es la fiscalía quien a través de este proceso investigativo de acumular antecedentes tanto de las declaraciones de la víctima como de testigos y otras pruebas, va a ir determinando cómo fue que ocurrieron los hechos. En el caso de la querella, como es un acto formal, quien ordena o concatena los hechos es la persona que la presenta. Eso, ya ahí tenemos una distinción, sin embargo, estos hechos igual luego son investigados por la fiscalía. Siempre va a ser la fiscalía a quien finalmente va a llegar este escrito. También es importante hacer la distinción de que la fiscalía puede decidir acusar a una persona respecto a ciertos delitos que considera revisten estos hechos que ya ordenó. Sin embargo, en la querella yo puedo tener una idea de otros tipos penales que puedan estar subsumidos en estos hechos, distintos a los de la fiscalía, y puedo tener una teoría del caso distinta a la de la fiscalía y ejercer una defensa, por lo tanto, paralela a la de la fiscalía hasta el final, para buscar una sanción incluso distinta a la que está buscando la fiscalía. Porque la fiscalía no es el abogado de la víctima. La fiscalía es un ente persecutor, un ente investigativo, pero no de las víctimas, sino que de todos los intervinientes en el proceso lo que buscan, ¿no es cierto?, es esclarecer los hechos, cómo ocurrieron, y obviamente tiene dentro de sus objetivos defender los derechos de las personas víctimas y los testigos del delito, pero no es como un abogado de la víctima. Esa es la distinción que hay que hacer. Sin embargo, el querellante y su abogado, que asume la representación en esta querella, sí son un abogado o abogada con dedicación exclusiva a ese caso. Me refiero a que puede tener más casos, obviamente, pero va a tener un cuidado, ¿no es cierto?, especial, porque es la causa que está llevando y representando de manera particular. En el caso de las instituciones es un poco similar, o sea, nosotros como Cernamej decidimos querellarnos, se decide en conjunto con la mujer querellarnos, es porque vamos a ejercer una defensa distinta, no me refiero a contrapuesta a la de fiscalía, sino distinta porque la hacemos con enfoque de género. Y ese es el rasgo diferenciador de una defensa que hace un abogado o abogada de Cernamej, con la que podemos encontrar quizás en el ejercicio particular de la profesión. No sé si respondo, María Cristina, a tu pregunta. Sí, o sea, me está clarificando bastante, pero la pregunta es, ¿por qué no todas las mujeres entonces van a una querella si tienen en general el patrocinio de abogados Cernamej con esta mirada de género? Porque muchas veces dicen, ¿perdón? Porque el abogado y el equipo técnico, junto al equipo técnico con la mujer lo decidió así. No es un... Yo formo parte de un equipo técnico y estoy perdida en eso, porque el abogado a veces me dice, no da para querella, no da para querella, es como, es poco, el delito es que va a tener una sanción muy menor para el esfuerzo que requiere, es como por ahí la cosa. Exacto. Tiene que ver con las expectativas y que, disculpa colega, yo sé que hay una abogada, pero mi apreciación personal respecto a mi profesión es que tenemos un ego de repente que excede nuestro cuerpo y nuestros conocimientos también muchas veces, y de repente nos cuesta recordar que somos representantes de los intereses de otra persona, y que más allá de nuestras expectativas en la ganancia que puede hacer una condena, hoy cuando hablamos de reparación, no nos podemos situar solamente en la condena, porque la penalidad para los delitos en contexto de violencia intrafamiliar es muy baja. Y si estuviéramos siempre pensando en ese resultado de lograr altas penalidades, altas condenas en los juicios que llevamos los abogados y abogadas de Cernamej, entonces no presentaríamos prácticamente ninguna querella. Yo creo que es importante que además
además de pensar en esta querella como una herramienta que nos sirva para el proceso reparatorio, porque esa mujer se siente apoyada, acompañada por un abogado que representa sus intereses o una abogada que representa sus intereses, también lo que hacemos es decirle al Poder Judicial y a ese tribunal que hay ciertos aspectos de la violencia vivida por esta mujer que no está considerando, hacer una defensa con enfoque de género y propender a que la sentencia también tenga esa perspectiva. Entonces, desde allí, no sé si respondo a tu pregunta, María Cristina, pero creo que es algo que hay que trabajar al interior de los equipos, de todos los equipos que tenemos abogados, y dejar de mirar quizás el resultado, la condena o la sanción, como la única victoria dentro del proceso para una mujer. Muchas veces la sanación y la justicia para las mujeres no está solamente basada en la condena. Eso... Sí. Sí, absolutamente. Sobre todo por lo que dices que el tema de las denuncias muchas veces es tan puntual, ¿cierto? Al tema que está denunciado y de la manera en que está en la denuncia escrito y nada más. Y eso, a mi juicio, deja fuera muchas veces todo lo que es la dinámica de violencia que no está en la denuncia, que a veces la mujer denuncia un hecho puntual que pudiera no ser el más importante, ni el más grave, ni el más severo, ni el más nada, es aquel que denunció. Sin embargo, puede haber tras eso una historia de 20 años de violencia, por ejemplo, con múltiples manifestaciones. Y eso queda fuera de la denuncia y queda como si no fuera, y no puedes demostrar que no estoy hablando de si ese día le dijo o no le dijo, y si eso fue tan grave o no fue tan grave. Y yo creo que entonces la tendencia debiera ser a presentar casos en forma de querella, de tal manera que uno pueda presentar el caso como uno quiera presentarlo, digamos, con todos los ingredientes que uno ve en el proceso. Sí, y demandas también en tribunales de familia, que muchas veces solamente patrocinamos en la audiencia y no presentamos demandas. Pero también, para ser justa con las personas que atienden mujeres en su calidad de abogados o abogadas, también hay que ver la realidad de cada lugar, porque hay lugares donde tienen una muy alta carga laboral y los equipos son bastante pequeños y muchas veces el abogado y abogada también cumple otras funciones. Entonces, claro, respecto de cada equipo creo que hay que hacer esta conversación e ir situando también las posibilidades que tengamos de acompañar los procesos de las mujeres con una demanda o con una querella, de si eso va a ser reparatorio para la mujer. Muchas veces también las mujeres manifiestan, ¿sabe qué? Yo quiero que esto se acabe lo más pronto posible. Entonces, para esa mujer no está puesto el énfasis en la presentación de una querella, sino más bien en llegar a una primera audiencia y negociar ciertas cosas que a ella la van a hacer sentir más tranquila y luego no seguir con la causa. Entonces, ahí hay que ir viendo y midiendo también respecto a cada caso, para ser justos y justas también con abogados y abogadas que te pueden estar diciendo, no, en este caso la presentación de una querella no se ajusta, y no porque tenga la idea que me va a ir mal. Yo creo que eso debe desaparecer, como pensar que porque me va a ir mal no la presento, sino más bien en qué utilidad va a dar a la mujer, qué es lo que la mujer quiere para su propio proceso. Y ahí ir ajustándose también a las realidades de los equipos. Vamos a continuar, si no hay otra pregunta al respecto, ¿sí? No, yo solamente comentar. Pilar nos hizo un comentario respecto a lo mismo, que dice, muchas veces la querella se presenta porque la fiscalía no toma el peso o la gravedad de la denuncia, y a través de una querella puedes presionar ciertos aspectos del juicio, como que no se archive o pedir más diligencia. Pero depende mucho del criterio del equipo, cada caso es distinto. Sí, totalmente de acuerdo, Pilar. Yo quería responder la segunda pregunta respecto al tema de la obligatoriedad de la denuncia que está estipulado en el Código Procesal Penal, y es que para efectos prácticos los funcionarios públicos son los funcionarios que son planta y contrata, pero nosotros sabemos que la gran mayoría de los dispositivos de Cernamec, las personas que trabajan ahí tienen calidad de honorario, y los honorarios teóricamente se supone que deberían ejercer funciones transitorias y no permanentes, pero nosotros sabemos que finalmente hay muchos honorarios en el Estado que prestan funciones permanentes, y finalmente es una precariedad laboral que está disfrazada de otra figura jurídica, pero hay gente que trabaja de la misma forma que los contratos honorarios. No obstante, yo creo que ahí hay una discusión doctrinal respecto a si los honorarios pueden ser o no considerados funcionarios públicos, y yo creo que la diferencia está en que si en el contrato se establece que ese funcionario tiene la calidad de agente público,
A mí me pasó, por ejemplo, yo antes de entrar a trabajar en la unidad de BCM, trabajé alrededor de 4 años en la Fiscalía del nivel central del CERNAMEG, que veíamos principalmente derecho administrativo, compras públicas, oficio, elaboración de resoluciones, y también veíamos el tema de los procesos disciplinarios. Muchas veces me tocó ser fiscal, actuario en estos procesos, y esa distinción se daba, por ejemplo, si los honorarios que trabajaban en el mismo servicio tenían o no responsabilidad administrativa. Entonces, un honorario no tiene responsabilidad administrativa, a menos que en su contrato se establezca que tiene la calidad de agente público. Entonces, yo creo que eso es lo que hace la distinción en el caso de los honorarios. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Los dejo seguir. No te preocupes, si todas las preguntas aportan, porque son conocimientos que aprovechamos de compartir con las demás que quizás los tienen ahí, no habían preguntado. Y vamos a la lámina que sigue. Acá, vemos la otra, ¿no? Aquí. ¿Quiénes están obligados y obligadas a denunciar? Ahí. Bueno, tomando en consideración lo que decía Joaquín, este artículo además nos habla de ciertos cargos que sin ser funcionarios o funcionarias públicas están obligadas a la denuncia, como por ejemplo lo son los jefes de puerto, los capitanes, los conductores, y acá los conductores está como un poquito desfasado históricamente, pero se refería también a estos conductores de ferrocarriles, donde iban personas viajando durante una cantidad prolongada de tiempo, porque claro, hoy día es complicado, por ejemplo, pedirle a un conductor pensemos en un Transantiago, que pueda darse cuenta, o de un bus de locomoción colectiva, de una situación de violencia que está ocurriendo al interior del vehículo. Pero sí era posible para aquellas personas que tenían viajes de más larga distancia, el poder verificar situaciones que ocurrían al interior de los medios de transporte. Y acá también aparecen, funcionarias del área de salud, respecto de los jefes de hospitales, clínicas, médicos, odontólogos y otras ramas relacionadas con el área de salud y auxiliares. Y allí el ejemplo más claro es cuando llegan personas a través de la asistencia pública con evidentes muestras, por ejemplo, de una violación. No debiese jamás un profesional que atiende a una mujer con evidentes signos de haber sido violada dejar de denunciar. Es su obligación la denuncia, pero tenemos ahí un problema con la violencia física que muchas veces tiene huellas visibles, una hematoma, una esquimosis, pero la mujer niega que fue realizada por su pareja. Ahí el funcionario o funcionaria pública carece entonces del relato que pueda intencionar la denuncia, no lo vio. Y llega una persona con un moretón, tú puedes imaginar que quizás lo ocasionó su pareja o expareja, pero no, es una presunción, no tienes el relato de la mujer que colabore con que tú puedas realizar la denuncia porque sabes que este hecho ocurrió en ese contexto. Y ahí ocurre un poco lo mismo que ocurre como en los juicios con la retractación. Dependemos siempre de esta autonomía de la mujer en reconocer que lo que está viviendo es violencia, más allá de nuestras propias creencias. Respecto del área de educación, también es importante conocer que los directores, los profesores, los inspectores de establecimientos educacionales de cualquier nivel también están obligados a denunciar. Y así también a las ramas de carabineros, policía de investigaciones y gendarmería en el ejercicio de sus funciones. Los plazos es corto porque debe ser en cuanto se tenga noticia del hecho que reviste caracteres del delito, no deben pasar más de 24 horas para que esta persona haga la denuncia, a excepción de los capitanes de naves o aeronaves, pues debe esperar su arribo a algún puerto o aeropuerto de la República para poder hacer la denuncia. Y el incumplimiento, bueno, tiene una pena asociada a multa, pero también a persecución penal, ¿ya? Y por último, comentarles respecto a la denuncia anónima, que es algo que mencioné nomás hace un ratito atrás, pero como recordar que no existen las denuncias anónimas, que solamente se puede pedir reserva del tercero o tercera denunciante, que si bien, quizás no como funcionaria pública, pero sí como parte de este
constructo sociocultural queremos ir y denunciar un hecho que hemos visto es violencia contra las mujeres, en el contexto de pareja o no, podemos solicitar la reserva de nuestra identidad, pero será el juez o jueza quien, en vista del riesgo que pueda estar corriendo la persona que denuncia por amenazas o represalias, decrete la reserva de identidad como una medida cautelar. Está concebida en nuestra legislación como una medida cautelar para proteger a las víctimas y testigos, no como algo que per se pueda operar. Y en ese sentido, como reforzar el compromiso social en torno a la temática de violencia contra las mujeres, pues sabemos que es difícil de repente batallar contra nuestras propias creencias, pero estamos convencidos y convencidas que es la única forma de ir cambiando nuestra realidad, o más que la única forma, es una forma de las más importantes, el irse deconstruyendo, el poder cambiar la realidad que vivimos muchas mujeres en nuestro país, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo entero, porque la violencia contra las mujeres es a nivel mundial, es transversal a las clases sociales, a las razas, a las formas o credos religiosos, y por tanto requiere de la participación de todos y todas para erradicar, ojalá algún día, todas las prácticas violentas en contra de las mujeres a nivel mundial. No sé si les queda alguna duda, consulta, tienen del módulo 3, queremos ir un poquito cerrando, pero sin dejar de darles la palabra por si tienen alguna aporte o duda respecto al módulo que vieron. Nada. ¿O comentarios? Pilar, Carmen, Gloria, María Cristina, Nicole, Idaura, Elna, Camila, Elisa. Nada. ¿Todo claro? Nicole nos compartió un chat, dice, en relación a las últimas sesiones, lo que más agradezco fue aprender respecto a la revictimización secundaria, ya que no manejaba el concepto. Súper. Sí, es importante porque aparte nosotras y los varones que atienden o acompañan procesos o personas en dificultades, podemos revictimizar fácilmente a las personas. Entonces es importante como conocerlo para no hacerlo. Y además para estar alertas cuando eso está ocurriendo en otro lugar y poder hablar acerca de esas prácticas. Cristina Sáez igual dice, no por mi parte, todo claro. Y Nicole nos comenta además que es importante considerar el tema de la victimización secundaria en las primeras acogidas. Por supuesto que sí, o sea, en los dispositivos de Cernamex no podemos doble victimizar a las mujeres que ya vienen con una experiencia de dolor, cuestionándolas, juzgándolas, no prestándoles la atención necesaria, imponiendo nuestras creencias o nuestra forma de solucionar los problemas, etcétera, ¿no? Prácticas que aprendieron eran doble victimizadoras. Tenemos que erradicarlas de nuestras prácticas profesionales. Y en la vida, ojalá. Bueno, si no hay más consultas, agradecerles un montón que nos hayan escuchado, la paciencia, la atención. Muchas gracias por la atención y también por haber hecho una clase interactiva con harto intercambio de opinión. Y quedar a disposición siempre de poder aclarar conceptos y además conversar, porque son espacios súper valiosos. Creo que, como dice Miguel, las clases quedan grabadas, si quedó algo con dudas o quieren reforzar algo, lo tiene Miguel. Y también invitarles a que sigan participando de los foros, de los canales que tenemos para abordar la temática de violencia contra las mujeres. Excelente. Muchas gracias a todas y Joaquín, ¿verdad? Y nos estaremos viendo, no sé si ustedes mañana están, Paola y Joaquín. En la mañana viene Alicia. Sí, ya nos vamos a estar con otra
Ya, bueno, me imagino que nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias por la participación y que estén muy bien. Que estén bien, saludos al sur. Muchas gracias, chao, chao, saludos. Nos vemos.